Pulso económico, como siempre, vamos a empezar echando la vista atrás a ver cómo le ha ido al IBEX 35 en una jornada pues, muy propicia. 1,41% de avance, el índice general vuelve a estar sobre el flotador de los 9.000, 9.070,7 al cierre de la sesión de hoy. Casi todos los valores hoy están en verde, casi todos, excepto uno, ahora veremos cuál. Entre los que hoy recuperan más terreno, Bankinter 4,22 arriba, Arcelor 2,99 arriba, Logista 2,84 arriba, y entre los que van peor, tan solo hay un valor que ha cerrado en negativo, Grifols, que se deja no mucho, 0,45% en la sesión. En segundo lugar, los segundos en ir mal, que es ir bien, pero poco. Endesa, 0,41 de subidas, y Acerinox, lo mismo, 0,41 de subidas. Bueno, y a continuación les voy a adelantar algunos de los argumentos sobre los cuales se va a centrar la mesa de análisis económico que convocamos cada tarde con los mejores expertos para que a vosotros, a ustedes, no se les escape un detalle. En esa mesa de análisis económico hoy tenemos que hablar de algo que es un barómetro cierto sobre las incertidumbres de las familias españolas. Y es que durante el mes de febrero han retirado unos 5.000 millones de depósitos bancarios, lo cual demuestra que la gente tira de sus ahorros para combatir esta crisis y lo cual demuestra que las medidas del gobierno no son las que están permitiendo a los españoles salir del problema, sino su ahorro anterior. Como todos venimos conociendo desde nuestros abuelos, nuestros padres y lo que hemos tratado de transferir a nuestros hijos. En segundo lugar, hay que advertir de lo que dice la IREF. La IREF y doña Cristina Herrero a su frente, que era la número 2 del ministro Escrivá, tiempo atrás, bueno, pues primero le dio con las pensiones, dejando el tema de las pensiones en donde tenía que estar. La reforma de las pensiones aumentará el déficit y aumentará el agujero de la seguridad social. Hoy la IREF advierte de que la tasa de paro no es fiable en nuestro país, menudo varapalo, ni que fuera Marlaska, y detecta que el 18% de la población activa de España quiere trabajar y no puede hacerlo porque no hay oferta de empleo suficiente. Bien, les presento ya a nuestros invitados. Soy don Antonio Banda, CEO de Filcapital. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, todo en marcha. Y don Juan Avellán, profesor del IEB. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias por venir. Muchas gracias. ¿Todo bien? por ya lo deduzco. Todo muy bien, El sí. soporte ya lo deduzco. Sí, ya hace buen tiempo, todo estupendo. Vamos con la sesión de bolsa hoy. ¿Qué les ha parecido? Hemos recuperado los 9.000, una sesión muy tranquila, bastante pródiga, ¿no? Sí, es una transición esperando a que se publiquen los datos de IPC. Ha sido la banca la que ha tirado, bueno, han tirado todos, pero la banca ha dado un impulso. Estamos en una situación, tenemos 2 días de tranquilidad en banca, o sea, ya es bastante, y bueno, pues... Se acerca el viernes, ya sabe que el viernes es el día de susto o muerte. Y ya está, y ha sido una sesión, pues una buena sesión, realmente. Antonio. Sí, de nuevo de menos a más, y sobre todo que cuando no te viene ruido de fuera, pues bueno, los mercados parece que van volviendo a coger el tino que teníamos antes de la crisis bancaria, ¿no? Que estamos viendo que el año se estaba haciendo bien, después del año pasado, donde todo fue preocupación. Esperemos que cerremos este primer trimestre, pues parece que con las bolsas en positivo, menos de lo que habíamos conseguido, pero en positivo, y desde luego con expectativas de que el segundo trimestre sea mejor, ¿no? Porque ya a ver si empezamos a tener más claro los temas de la inflación, los temas de evolución de tipos y un poco eso que tememos todos, que es qué va a pasar en Estados Unidos con el crecimiento económico y la posibilidad de tener algo más preocupante de lo que tenemos hasta ahora, ¿no? Me deja el toro en suertes. ¿Podrían las crisis bancarias suscitadas en Estados Unidos, y que por ahora son 3 entidades las que han caído, podrían ser el inicio de una recesión en Estados Unidos? Bueno, lo que estamos viendo es que los datos económicos nos están poniendo en una situación que no descontaban, ¿no? Especialmente pues que la Reserva Federal puede empezar a dar señales de que se van a empezar a bajar los tipos, ¿no? Eso es lo que dice el mercado, dicen los analistas,
pero la Reserva Federal todavía no ha entrado en esa situación, porque tienen una inflación muy alta, una situación de crecimiento que sigue siendo sostenida y, sobre todo, el dato de empleo en Estados Unidos sigue siendo enormemente bueno. Entonces, si tú tienes el dato de empleo bueno, es difícil que el resto de los datos se vayan a contagiar, porque si tienes prácticamente pleno empleo y no parece que vaya a sufrir, pues tenemos que el consumo siga animándose, que no hay una situación de lo que esperamos, ¿no? O sea, la recesión, sí, llevamos hablando prácticamente año y medio de que va a venir y que en cuanto llegue a Estados Unidos, pues la reacción será otra distinta a la de seguir subiendo tipos. Pues parece que se va a alejar y que aunque tengamos esta situación de bancarización, en cuanto se quite el ruido, vamos a seguir por donde estábamos. Sí, pero es un ruido que además en Estados Unidos es perenne. En Estados Unidos tienen del orden de 4.000 bancos, o sea, una barbaridad. Tienen los grandes bancos, pues Citi, Wells Fargo, etcétera, tienen unos grandes bancos, JP Morgan, y luego por otro lado tienen en cada pueblo tienen su caja rural, como si dijéramos, bancos muy pequeños, bancos que están dejados de la mano de Dios en cuanto a control por parte del regulador, y encima pues no siguen Basilea, porque Basilea, se salieron de Basilea, Trump dijo que no quería seguir Basilea, y tienen ahí un problema, pero que no sé hasta qué punto, como dices, puede afectar a lo que son las macrocifras económicas. Bueno, vamos al territorio español en materia de noticias económicas. Hay una que es la que yo les señalaba al principio. Las familias han echado mano en febrero de 5.000 millones de sus depósitos bancarios y lo hacen, pues, unas porque buscan más rentabilidad en letras del Tesoro o en lo que sea, y otros para simplemente seguir nadando en este charco de inflación tan incómodo en el que los precios no bajan. Sí, en enero cayeron 18.000, ahora han caído 5.000. Parte es, pues evidentemente, por la inflación, es decir, necesitan tirar del ahorro. Por otro lado, también se están buscando productos como fondos de inversión, etcétera, más rentables en los que invertir. Pero al fin y al cabo seguimos teniendo 986.000 millones de euros en ahorro, en depósitos y en cuentas corrientes, con una inflación pues que es una pérdida total de dinero. No hay rentabilidad. No hay rentabilidad, hay pérdida, que es diferente. Banda. Bueno, ya sabemos que la banca no paga a traidores y al final el traidor está en que los tipos están subiendo y que hay que remunerar a estos que están ahí en depósitos, que son más de 900.000 familias con 1,1 miles de millones de euros. O sea que esto representa prácticamente un 0,5% de ese importe. Claramente los bancos están intentando no remunerar y buscar una forma de movilizar ese dinero, y lo estamos viendo que irse a fondos monetarios. Estamos volviendo a lo que se llaman timofondos garantizados, que son fondos con un vencimiento asegurado, que es al final como si inviertes en un bono que no gestionas y que tiene un efecto también, que es que si no esperas a vencimiento te van a meter un palo que te van a dejar doblado. Entonces, es un producto muy español, solamente lo tenemos en España, y es un producto de gran rentabilidad para el banco y de menos para el cliente que lo suscribe. Y vemos que en lo que llevamos de año hay más de 60 fondos nuevos que llevan ese sello, que es fondos, ahora no se llaman garantizados, sino de rentabilidad a vencimiento, que consiste fundamentalmente que tienes que esperar 4 años invertido en una distribución de bonos que te cobran una comisión de gestión para un producto que no tiene gestión y que vas a tener una rentabilidad que es muy fácil venderla en las sucursales, ¿no? Entonces, ese movimiento que está yéndose de depósitos a ese tipo de inversión lo vamos a seguir viendo y quizás lo veamos acelerar en cuanto los bancos necesiten recuperar algo de su cuenta de resultados, ¿no? Que seguramente será en este segundo trimestre. Volveremos a este punto, pero bueno, España, ustedes seguramente lo hayan oído, quizás no lo relacionen, hemos ido recurriendo y recurriendo a una serie de deudores internacionales a los que les pleitearon, hemos ido pues a conflicto con ellos y al final muchos de ellos se han salido con la suya. Ya casi no cabe recurso, hay como 1.500 millones de euros que les debemos a los de las renovables, por ejemplo, que eran de los que más se quejaban por esto. Los
despachos que manejan esas reivindicaciones de que España les pague por el daño producido, pues hoy han descubierto que el presidente del gobierno español no se baja de un Falcon y han dicho a por ese Falcon. Han descubierto que tenemos en territorio anglosajón la sede del Cervantes en Londres comprada con dinero de todos los españoles y han dicho, sí, pues esto nos lo reivindicamos, ya veremos si al final se lo acaban quedando. Incluso quieren meterle mano a la indemnización que tiene que pagar la naviera del Prestige, que tiene que pagarnos un algo que no compensará nunca la catástrofe que produjo, pero también a eso le quieren meter mano. Sí, es que además la historia de este tema es un problema cuando se regula con efecto retroactivo, que no se hace en prácticamente ningún país. Es decir, estas renovables por ley tenían asignado un precio a la generación de la electricidad. Como nos costaba unos 6.000 millones al año, esto fue unas medidas que tomó Zapatero sí, para desarrollar la eólica, pues entonces al gobierno no le quedó más remedio que decir, esto no lo pago y me voy a pleitos. No se puede hacer eso, es decir, no se puede hacer eso en un Estado serio. ¿Por qué? Pues porque estás legislando con efecto retroactivo, es que eso no lo hace ningún país. Y bueno, pues se han recurrido, se llegó a acuerdos con muchos de alargar las concesiones, los que tenían más pulmón financiero pudieron hacerlo, pero los que no decidieron ir a pleito, y ahora es cuando están terminando. Si nos embargan un Falcon, será una vergüenza para España que lleguemos a una situación como esta, cuando en realidad pues la mayoría de ellos tienen toda la razón del mundo. Bueno, sí, pero yo creo que es esto más publicidad de hacer ruido que, o sea, que tienen esos deudores o ganadores en los juicios internacionales otras medidas que afectan directamente a la emisión de bonos españoles, que es más directo y más líquido que quedarte con un Falcón cuando aterrice en Estados Unidos. Sin duda. O sea que son importantes y suficientes, y desde luego me parece poco recomendable que en el momento que eso sea que haya que hacerlo liquidez, el gobierno no reaccione y ponga las garantías. Otra cosa es que vayan a estar recurriendo a todos los ámbitos a los que puedan hasta el final de los tiempos, ¿no? Y eso seguramente lo harán, aunque tengan que poner letras del Tesoro y bonos de garantía para el pago. Bueno, vamos con el segundo capirotazo, ahora que se acerca Semana Santa, de la AIREF a los datos del gobierno. El primero fue a lo de las pensiones y el de hoy tiene que ver con las cifras del paro. La AIREF, la autoridad fiscal independiente y que antes gobernaba Escrivá, dice hoy que la tasa de paro no es representativa, es decir, que no es fiable, y detecta que al menos un 18% de la población activa querría trabajar y no puede hacerlo. Así es que ya les hablamos siempre de que los datos del paro están sobre el 14 o por encima. Bueno, pues ahora tenemos, digamos, el arco entre el 14 y el 18%, según la autoridad independiente, que, bueno, pues para eso está. Sí, porque es que lo que se ha hecho es, además de poner los fijos discontinuos que no están trabajando, lo que también hay que sumar son aquellas personas que trabajan una hora al día, es decir, están buscando trabajo, tienen un trabajo temporal, pero son demandantes de trabajo, y en total todos los demandantes de trabajo que hay, pues ya vemos son las cifras que ha sacado la AIREF. Y esos dos conjuntos que yo destaco siempre porque me parecen surrealistas. Dice, no, es que yo estoy en el paro, pero he aceptado hacer un curso, pues te borramos del paro. Pero yo cobro el paro. Dice, sí, pero te borramos de la lista oficial. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Luego hay otro gran limbo. El primer limbo son unos 250.000 parados. El segundo limbo es un poco mayor. Son los que dicen, mire, he salido mal parado del COVID, por ejemplo, o de una enfermedad, la que sea, y busco empleo porque estoy parado. Pero no me pongan en una cosa de 8 horas, pónganme en una más leve. Vale, pues automáticamente también te borro de las listas del desempleo. Pero ya, ¿pero esto qué es? Esto es un cachondeo. Banda. Sí, es un gran problema que tenemos con las estadísticas y sobre todo por los emisores estos que en los últimos 4 años, desde que está este gobierno, se ha invertido mucho en intentar cambiarlas, ¿no? Y al final, cuando tienes unos datos que tienen que compararse con el resto de Europa y con el resto del mundo,
tienes que ser muy serio de esos, porque en el momento que dejas de aportar datos correctos, lo que hacen es quitarte del medio, porque si estás estropeando o metiendo ruido a la estadística, poco vas a añadir, ¿no? Entonces nosotros estamos en ese momento que se entiende poco lo que estamos haciendo y los datos te lo están diciendo. O sea, que al final si tienes un dato que no está reflejando lo que realmente es, pues tienes una estadística no veraz que sirve poco, porque cuando vaya a recuperar, no va a recuperar porque la recuperación la ha reflejado antes y entonces te vas a quedar plano y vas a intentar volver a lo que tenías antiguamente, con lo que no sigues, no es referencia para esa valoración. Lamentablemente estamos ahí y esperemos que eso se pueda arreglar, porque perder nuestra posición en el mundo de la estadística, que lo hemos conseguido con muchos años, una vez que se pierde no se recupera tan Así fácilmente. empezó Grecia y acabó siendo intervenida 2 veces. Sí. Y aún lo pagan. Por otro lado, también hay cifras, es decir, hay que de verdad trabajar en serio las cifras del paro, porque hay un montón de parados en ERES, prejubilados de Telefónica, de banca, de de las áreas, que están apuntados al paro, pero no están buscando empleo, sino que para poderse prejubilar anticipadamente, para poderse prejubilar una vez terminado su ERE y dejar de estar prejubilados, entre comillas, para jubilarse anticipadamente, pues tienen obligación de estar apuntados al paro. Y todos esos que no son demandantes de empleo porque no están buscando empleo, también esos están incluidos en el paro. Es decir, habría que de verdad hacer un estudio en condiciones serio y dejarlo niquelado, ¿no? No sé cuántos podrán ser, 100.000, 50.000, no sé cuántos podrán ser, pero habría que hacer un estudio serio y que de una vez aportaran estadísticas. Bueno, la gran arma letal de la banca es el dividendo. Eso es lo que atrae a los inversores. Entre abril y mayo, BBVA, Inditex y CaixaBank van a aflojar en dividendos 5.500 millones. Luego viene el pago del Santander, que va a continuación y que son cerca de 1.000 millones también. Bueno, sí, es una herramienta que siempre sobre todo los inversores españoles han utilizado como referencia, ¿no? Ahora que estás viendo una rentabilidad que te entra con tu retención y la recibes directamente, es un elemento que hace valorar mucho a los inversores para permanecer en la compañía invertidos, ¿no? Hemos visto que algunos, de hecho en la pandemia hemos tenido alguna compañía que ha dejado de pagar dividendos y ha tenido importante reflejo en su valoración, ¿no? Cuando realmente no es que hayan dejado de pagar, sino que en muchos casos lo han retrasado, lo han acumulado o han convertido un dividendo de caja en pago de acciones. Entonces, desde luego para el inversor, los dividendos es una referencia que ayuda mucho a mantenerse y olvidarse un poco del precio de la acción, ¿no? Sí, porque además, según un estudio de JP Morgan, entre Estados Unidos y Europa, la media está en torno al 3,6%. Aquí estamos bastante más altos, por eso que dices que en España el dividendo realmente se aprecia de una forma muy importante. Y bueno, ¿qué va a pasar? Pues yo creo que aquí van a seguir repartiendo dividendos porque para el inversor es muy atractivo. Volvemos a la banca porque Openbank parece que rompe la tregua y empieza a ofrecer el mejor depósito remunerado en España con el 2,75, que eso es mucha tela. Y alguien se ha entretenido a hacer el cálculo y dice que la banca española dejará de ganar si remunera por encima del 1,15% los depósitos que tiene. Bueno, sí, los números son al final en lo que el banco recibe por la toma de posiciones contra lo que le va a costar ese depósito. Si resulta que tú tienes una parte muy importante de tu balance no remunerado, aunque en realidad lo remuneras, ¿no? Porque la parte de depósitos tienes que pagar a 50 puntos básicos al Banco Central Europeo por tener ese dinero no movilizado. Y si empiezas a movilizarlo, ese diferencial, que es el diferencial de lo que recibes, contra el diferencial que tienes que pagar al Banco Central Europeo, más lo que tienes que pagar por el coste de tu financiación, te hace que tengas un margen cada vez más estrecho. De ahí que esperaba toda la banca que efectivamente la subida de tipos te lleve a que con esos costes que son fijos tuvieses una posibilidad de incrementar tu margen de una forma rápida. Y entonces, ante esa situación y la posible caída de los tipos de interés, te dice que los próximos años para la banca con respecto a sus márgenes de actividad principal lo van a tener bastante complicado. Este es un dato porque Openbank es Banco Santander y a lo mejor es el preludio de algo más
fuerte. Sí, pues es el banco digital de Banco Santander y, hombre, al ser un banco digital tiene menos costes, se puede permitir pagar más, pero además es un banco en total crecimiento, está funcionando realmente magníficamente en toda Europa, está funcionando muy bien en España y realmente, ¿qué es lo que ocurre? Que al no tener esos costes de plantilla, etcétera, etcétera, pues se puede permitir el lujo de pagar más y además están en un proceso de expansión y evidentemente este pago es para captar clientes nuevos. Sí, así es, eso parece. Bueno, vamos a hablar de algún nombre propio, por ejemplo, Solaria, hoy no, pero lleva unos días de fuertes caídas y algo deberíamos contar de que es como ven ustedes Solaria. Pues Solaria lleva una caída de un 25% en cuestión de 2-3 meses. Es una empresa que dio unos resultados magníficos, un EBITDA realmente con crecimiento. Es una empresa con buenas cifras, pero tiene un problema de proyectos principalmente. Se enfrenta a una administración, ya sabemos todo lo que ocurre con el sector, permisos, retrasos, etcétera, etcétera, y eso pues le está perjudicando de una forma realmente importante. Es decir, esa incertidumbre en los proyectos que está ahora es lo que le está penalizando en el mercado principalmente. Banda. Sí, hemos visto Solaria, que venía de máximos hace año y medio, ha tenido una caída importante cuando, al presentar sus proyectos, lo que ha visto es que hay mucho retraso en la entrega, hay mucho retraso en los precios que pretendía cobrar por esos nuevos proyectos y, sobre todo, que el ajuste tiene que hacerlo en base a su estructura empresarial, ¿no? O sea, lo que parece ser es que no ha evolucionado su estructura con respecto a lo que tenía hecho en su plan de negocio para los próximos 5 años. ¿Qué le está pidiendo el mercado? Que reajuste el plan, que presente unos números mucho más realistas y que al final de eso veamos una salida a lo que Solaria pretende, que es un cambio de forma de negocio en general y sobre todo un menor ingreso como consecuencia de un cambio en todo lo que es la estructura del negocio solar, no solamente en España, sino en todo el mundo. Golpe de Estado en Codere. La empresa del juego se ha visto pues asaltada por los bonistas. Los bonistas están muy enfadados. Lo primero que han hecho ha sido deshacerse de la cúpula ejecutiva anterior, tomar el mando, eso sí, poner 100 millones en forma de deuda añadida a lo que ya tenían arriesgado en la compañía, aplazar las emisiones existentes, relevar a los directivos, como hemos dicho, y reformular el plan de negocio, porque no están nada contentos en cómo se está llevando la compañía. Exactamente. Lo primero que han hecho es relevar al financiero, han puesto a Zafignani, han cambiado la cúpula directiva, entre otras cosas, porque tiene un problema de tesorería. Pero un problema de tesorería, claro, es decir, si no llegan a tomar estas medidas, pues a lo mejor se encontraban dentro de 3 meses diciendo se acabó el tema. Y bueno, pues lo que están haciendo ahora es han puesto ese dinero y tienen que rehacer la empresa totalmente, pero desde el área financiera, que es donde tienen el problema gordo. Banda. Bueno, hace tiempo ya que los bonistas tomaron el control de la compañía, ¿no? Porque efectivamente ese reajuste financiero consistía en que la capacidad que tenía el capital se había diluido porque los bonos y las emisiones de deuda superaban en el balance al valor del capital, y entonces, como consecuencia de eso, se hizo un nombramiento de un equipo directivo que iba a intentar cambiar y buscar nueva financiación, y lo que ha pasado es que ese equipo directivo, nombrado a su vez por los bonistas, no ha sido capaz de reestructurar la compañía y no han durado ni un año, ¿no? Han decidido buscarse a alguien, sobre todo que están buscando un líder que lleve la parte internacional, que es donde creen que puede haber mayor crecimiento. Y para eso los bonistas que han vuelto a hacer esta reestructuración han inyectado esos 100 millones que le da por lo menos capacidad o inyección de gasolina para aguantar como mínimo un año, ¿no? Que son donde tienen los gastos y donde tienen que jugar con sus nuevas propuestas. Bueno, pues las dificultades de las empresas de juego.
Dicen que en la dificultad la gente juega más, pero no parece que a Codere le beneficie la dificultad de la sociedad española por ahora. Ya veremos en el futuro. No tenemos tiempo para más. Os agradezco muchísimo a ambos vuestra presencia en el programa y vuestras opiniones. A ustedes qué decirles. A ustedes hay que premiarles. Y para premiarles, a la vuelta de publicidad, abrimos la redacción abierta con todo lo que trae la política.